Y si me permiten, amigos, es hora de empezar con nuestro carrusel de invitados. Yo quiero agradecerle ampliamente a nuestro querido Alessandro Pagani, que esté con nosotros esta noche. Ayer teníamos pendiente una plática con él y creo que en estos tiempos es importante retomarla. Mi querido Alessandro, hoy en este día, en el Pulso de la Salud, Gatell habló sobre esta nueva variante de COVID y hablaron sobre el cierre de los vuelos en México. No va a ocurrir. Ya empezó la euforia en algunas notas internacionales, ya empezaron a crecer mucho las quejas que por qué México no hace lo que hacen en otros países. Y quisiera que tú me ayudaras a entender y explicarle a la gente de qué va esta nueva variante del COVID y cómo están actuando los países al respecto. Te saludo con un fuerte, fuerte abrazo, mi querido Alessandro Pagani. Hola, mi querida Meme, muchas gracias. Un abrazo de vuelta para ti y también para Vicente. Ojalá que se ponga pronto porque lo necesitamos aquí en el equipo. Bien, contestando a tus preguntas que son muy importantes, antes de todo yo quería hacer un llamado. Con todo respeto, si puedo hacerlo porque tal vez no soy la persona más referente en este sentido, pero hacer un llamado a todos los mexicanos y mexicanas de verdad, de corazón, de cuidarse mucho en estas vacaciones, de sí celebrar la Navidad, pero estar cuidados con lo que está pasando, porque lo que está llegando con este brote del COVID, esta nueva cepa, es algo de muy político que hay que analizar si es posible, porque de hecho no es que es desde este domingo que salió esta nueva cepa en Inglaterra, sino que ya desde el 20 de septiembre pasado estaba en el aire, estaba ya en movimiento, en circulación. Y por ende lo que hicieron Londres, el gobierno de Inglaterra, es ocultar a nivel internacional a la OMS también la presencia de una nueva cepa. ¿Esto qué significa? Hay que analizarlo, como lo dijo bien López Obrador y también Gatell el lunes, inmediatamente después que se supo el domingo de esta nueva situación del COVID-19, que ahorita lo podríamos llamar como COVID-2020. Bueno, ¿qué dijeron? Nosotros no vamos a cerrar los aviones a nivel internacional porque no queremos caer en una pelea, en una problemática política. Y es cierto lo que estaban diciendo López Obrador y también Gatell, porque detrás de todo esto hay que individuar cuáles son la guerra que vendrá, por ejemplo, entre Inglaterra, sobre todo, y la Unión Europea al respecto del Brexit. No es una casualidad, no es hacer dietrología o conspiracionismo, pensar que el COVID-2019 salió unas semanas después de que Inglaterra hiciera público el hecho de que salieran de la Unión Europea, de la eurozona, y por ende también que toda esta situación que se está dando a nivel mundial frente a un COVID, frente a un virus que existe y que está haciendo muertos, millones de muertos a nivel mundial, pero también es cierto que cayó como un anillo al dedo para todas estas burguesías, sobre todo en la Unión Europea, sobre todo en Inglaterra, sobre todo en Estados Unidos, para frenar, sobre todo estas multinacionales de las farmacéuticas, para frenar esta crisis de sobreproducción que es también, como decía Antonio Gramsci en sus cuadernos de las cárceles, en los años 30 del siglo pasado, es crisis orgánicas del capitalismo, es crisis de la modernidad, una crisis de la modernidad, de un mito de la modernidad que viene con todo su empate de destrucción hacia la naturaleza, hacia la economía, hacia toda una situación que muchos analistas, muchos especialistas han definido como sindemia. ¿Qué significa? Prácticamente el término utiliza dos palabras, pandemia y sinergia. La pandemia, la del COVID-2019, por supuesto, y del otro lado,
esta sinergia que tiene el COVID con todas estas enfermedades previas, crónicas, que lamentablemente no solo el pueblo mexicano, el pueblo trabajador mexicano vive a causa de esta guerra sucia, de estos acuerdos comerciales como el TEMEC, que fueron firmados por los gobiernos del PRI y del PAN, y que básicamente también se vive a nivel mundial. Entonces, enfermedades como problemas del corazón, de coronaria, por ejemplo, del diabetes, junto con el COVID, esta sí de mí decesos, la muerte de muchas personas que tienen estas problemáticas. Dentro de todo esto, ¿quién gana? Por supuesto, las multinacionales farmacéuticas. Gana también poder frenar la economía a nivel mundial, esta crisis de sobreproducción que viene desde siempre, desde el nacimiento de este mito de la modernidad, y también denota, destaca, por supuesto, esta incapacidad del occidente capitalista de poder solucionar en una forma contundente esta crisis pandémica y todos estos millones de muertos que vienen desde el comienzo de este año, que fue trágico en este sentido. Trágico, ¿por qué? Porque destaca, por supuesto, esta incapacidad de un sistema sanitario público a nivel mundial, pero también una incapacidad en la formación de los médicos y de los enfermeros, que lo muestran. ¿Por qué la televisión, esta televisión mainstream a nivel mundial muestra, por ejemplo, presenta estos médicos, estos periodistas, hasta los gobernadores como la Merkel llorar frente a las telecámaras diciendo que ya no saben cómo solucionar el problema? ¿Por qué? Porque están creando un terrorismo psicológico para llegar a lo que tiene que ser básicamente la anulación completa del Estado-nación, del Estado soberano, y sobre todo, básicamente, aniquilar completamente los sistemas de salud que ya están completamente casi aniquilados, y con esta situación que hay, donde básicamente estos sistemas de salud no funcionan, hacer ver que quien te va a solucionar el problema es la OMS, las multinacionales farmacéuticas. Esa OMS, mi querida Meme, la misma que inocula enfermedades a las mujeres mapuches, por ejemplo, en Chile o en África, entre otras situaciones trágicas. Por ende, aberrante esta situación. Pero del otro lado también veamos la presencia de una China, de una República Popular China, donde básicamente toda esta prensa mainstream, todo esto odio, esta xenofobia que vino desde el comienzo del explotar del primer brote allá en China, por supuesto, los chinos, a través de lo que es el gobierno chino, pero sobre todo el Partido Comunista Chino, esta alianza estratégica, esta unidad cívico-militar entre el Partido Comunista, entre el ejército y sobre todo entre la población, el pueblo trabajador chino, lograron básicamente aislar una región que nosotros podemos destacar como a la vez 2-3 veces más grandes de la Unión Europea, y en pocos días, es decir, en la cuarentena, o sea, en 40 días, combatir y aniquilar, ganar el COVID, el virus, y hoy básicamente en China, si no me equivoco, no hay ya la presencia de casos ni sospechosos ni de muertes. Otros casos y ejemplos que lograron básicamente ganar contra el COVID fueron el Vietnam, sistema socialista, Cuba, sistema socialista, y no por casualidad, Irán, la República Islámica de Irán, que no es socialista, pero que evidentemente en su teoría revolucionaria tienen básicamente una ruptura total con este occidentalismo, con esas concepciones eurocéntricas, este mito del modernismo que estaba destacando como algo de aberrante y que no soluciona el problema, y que hoy básicamente representan este ejemplo contundente por cómo básicamente ganar contra el COVID. Otra alternativa era hacer como Boris Johnson, ahí en Inglaterra, cuando él básicamente propuso un contagio de rebaño hacia la población, y que todos les dijeron, no, cálmate,
¿Cómo podemos hacer una cosa de este tipo? Y el plan es muy claro, es estratégico, lo de Londres. Básicamente, lo que veamos hoy es que este nuevo brote se presenta nada menos que en la región de Gibraltar. Gibraltar tenemos que saber y comprender que es esa región rebelde que desde el comienzo, desde cuando se dio el Brexit por parte de Inglaterra, dijo no, nosotros vamos a seguir a estar dentro de la Unión Europea. Esto es, meme, la situación que vamos a vivir los mexicanos el próximo año. Por eso este llamado a hacer una unidad popular en México. Nosotros no estamos simplemente combatiendo a un virus invisible, simplemente que estamos luchando contra las políticas imperialistas de la Unión Europea y de Estados Unidos, estas mismas políticas que han creado este mito de modernismo, atacando con una guerra bacteriológica hace más de 500 años y haciendo caer Tenochtitlán, cuando había un pueblo que estaba luchando y resistiendo y le estaba dando duro al imperialismo, al colonialismo español. Eso es lo que viene básicamente el próximo año. Por eso que yo considero importante dar las definiciones claras. Nosotros estamos frente a las nuestras Stalingrado de México. Tenemos que resistir sin hacer un paso atrás, mi querida Meme. Es importante por parte de todos los mexicanos y mexicanas seguir los detalles, los llamados del gobierno de López Obrador. Vamos a tener la vacuna entre pocas semanas. Lo que va a hacer el gobierno de México en un año es algo de increíble, algo de majestuoso, de muy importante. En un solo año, en 365 días, serán vacunados 129 millones de mexicanas y mexicanos. Haciendo un cálculo, estamos hablando de más de 300,000. Podemos decir que algunas vacunas no van a funcionar o van a perderse en el camino, en el devenir de esta vacunación masiva. Vamos a decir que cada día 300,000 mexicanos serán vacunados, algo de impresionante. Es una tarea del gobierno de México que lo va a cumplir. Se necesita del apoyo de todos los mexicanos y de todas las mexicanas, mi querida Meme. Mi querido Alessandro, leo de lo que nos manda nuestro querido Mario, que el día de hoy el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que ya tenemos regalo de Navidad y que las vacunas, las primeras vacunaciones contra el COVID iniciarían el 24 de diciembre. Ya estamos a 2 días, si no mal me falla mi memoria, estamos a 2 días de que se inicien estas vacunaciones. Recordemos que hubo un retraso con Pfizer. Fue Pfizer quien no había terminado de solucionar la logística para mandar las vacunas. Pero me parece muy interesante lo que dice, solo quería poner esto como información adicional. Pero tengo que preguntarte, el día de hoy, en la mañana, Hugo López-Gatell también informó que el tema de no cerrar los vuelos procedentes del Reino Unido también era una recomendación de la OMS. Veo con mucha preocupación que ciertos personajes políticos en México, lo digo por la situación y el contexto en el que estamos, retomen declaraciones de la OMS que les convienen y desechen las que no les convienen. Y prácticamente quieren, tú bien lo decías, que la OMS sea la que les solucione todo o la que les dé los argumentos para solucionar todo, pero siguen comparando a México con otros países, como si nuestro sistema de salud fuera como el de otros países. Y mi preocupación es que aparentemente, sobre todo a la oposición en este país, como que ya le gustó eso de la colonización, no le gustó la parte de la independencia. Y tengo que preguntarte, en tu análisis, mi querido Alessandro, que eres historiador, escritor y columnista, en este análisis que haces, ¿es normal que tengamos este grupo político, particularmente en México, queriendo vivir agachado a los intereses de otro país? Y es dentro de lo que es básicamente el devenir de la historia de la guerra sucia en México, pero sobre todo de lo que es la representación de Antonio Gramsci al hablar
de fascismo histórico, cuando mencionaba justamente el fascismo de Mussolini, cuando nació en la década de los años 20 del siglo pasado, y que hablaba de una alianza, básicamente, de una hegemonía y cohesión dentro del sector público, administrativo y también del sector privado en Italia, pero también esta alianza entre industriales y la mafia agraria del sur de Italia, y que construye y funda básicamente este partido de la burocracia que se ve dentro del partido fascista, después en la democracia cristiana hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, pero que nosotros aquí en México lo podemos vivir y ver reflejado en lo que es el priismo, el panismo, o sea, el prianismo, este partido de la burocracia. Este es el fascismo que se vive en México, un fascismo básicamente que muestra todas estas facetas hoy, estas facetas aberrantes, inquietantes, porque en lugar de construir una unidad nacional popular, y tenemos en cuenta lo que estoy diciendo, nacional popular, o sea, encontrar en todas las clases sociales de México que de verdad son patriotas, a todos los ciudadanos mexicanos que quieren a su propio México lindo y querido, construir una unidad para defenderse frente a un virus que no tiene ideología, y no, al contrario, nosotros veamos que básicamente nosotros podríamos hacer una paráfrasis de lo que Lucas decía en su momento cuando hablaba de Estado, y decía, el Estado es la tuberculosis que nosotros vivimos hoy. Bueno, hoy el turismo es el COVID, es la pandemia verdadera que vivimos como mexicanos. Tenemos que liberarnos, no solo enfrentamos un virus invisible, sino uno real, que es este turismo que sigue en auge con esta dialéctica en contra de un gobierno que de verdad está haciendo los intereses de todos los mexicanos, porque al momento de vacunar a todos los mexicanos no mira ese mexicano cuál es su ideología, por quién ha votado, está salvando la vida, tiene básicamente como su proyecto, estrategia, la salvaguardia de la vida humana. Y por ende veamos al contrario el prismo que tiene hasta una posición anti-mexicana, antinacional, antipatriótica, antisoberana, y lo veamos en el COVID, lo veamos en el hecho de que están contra a la reforma que se está poniendo en discusión, o que se decretó sobre el hecho de que las agencias extranjeras que operan en forma secreta y por ende ilegal dentro del territorio mexicano tengan que decir quién son, qué están haciendo, cómo lo hacen, y veamos cómo todo un grupo de esta burocracia, de estos sectores, hasta de una intelectualidad orgánica a este partido de la burocracia, a este fascismo, a esta hegemonía y coerción que se vive dentro de México, se pronuncian en defensa de unos intereses extranjeros, ni siquiera de los intereses del propio México. En ese sentido es muy inquietante, pero lamentablemente es algo de lo que nosotros vivimos y que tenemos que analizar. Yo siempre lo digo, y es un gusto estar siempre aquí en esta transmisión, y agradezco mucho para el espacio que siempre me dan y la posibilidad de expresar mis puntos de vista, pero es importante por parte del mexicano y de la mexicana, o sea, de los historiadores, de los politólogos, de los economistas, de construir de verdad una comisión del Congreso parlamentaria para analizar verdaderamente lo que ha pasado en México desde básicamente Tlatelolco hasta básicamente la llegada de López Obrador al poder, donde hoy se está construyendo nuevos paradigmas dentro de todas estas dificultades que venimos analizando, no solo yo, sino también otros colegas y otros compañeros que vienen en esta destacada transmisión de Sin Censura. Por eso que considero importantísimo hacer una reflexión sobre qué es la guerra sucia, qué es el concepto de Estado, violencia y poder en México, porque no se puede, de verdad, o sea, hablar de un doble Estado, de un Estado paralelo,
al momento de que básicamente el Estado mexicano se ha fundado desde la Guerra Sucia, desde Tlatelolco, en una unidad dialéctica de intereses entre ese Estado profundo que vive en Estados Unidos y básicamente este partido de la burocracia, este fascismo que se vive en México todos los días y que los mexicanos lo viven, el mexicano de a pie, todos los días, la burocracia, este clientelismo, todas estas situaciones que López Obrador vino desde inmediatamente su mandato era luchar contra la mafia del poder y hoy lo está enfrentando, pero dentro de todas estas problemáticas que vienen multiplicándose, que es esta crisis orgánica del capitalismo a nivel internacional, entonces un problema transnacional. El concepto de transnacional es económico, todas las problemáticas que tiene México se reflejan dentro de una geopolítica imperial de Estados Unidos, dentro de las relaciones interamericanas, dentro de las relaciones bilaterales con México, desde básicamente cuando Estados Unidos saquearon, robaron los territorios mexicanos, nuestras landas, y que hoy básicamente parece hasta un chiste, hasta una burla, hasta un insulto cuando dicen el mexicano que entra en forma ilegal, ¿dónde? Mi querida Meme, ¿dónde? ¿En los territorios de México? ¿Quién es ilegal? En Texas, en California, entre otros estados, no los mexicanos, esos son territorios de México, son nuestras clans, y entonces individuar lo que ha pasado históricamente. Por eso que yo como historiador me pongo básicamente en mi lugar histórico y estoy aquí dando mi granito de arena para construir una batalla de las ideas del próximo año junto con ustedes, para crear básicamente los fundamentos para regenerar una teoría crítica en México, junto con todos los compañeros y compañeras que cada día hacen parte de este importante y destacado proyecto que es Sin Censura, mi querida Memi. Vaya reflexión, mi querido Lisandro, me gustó ese llamado a hacer una revolución de ideas, de debate, de generar contenido que haga a la gente de verdad pensar y que nos encienda el debate, sobre todo cuando tenemos a un PRI, PAN, PRD en una mezcolanza muy interesante, queriendo regresarnos a ese México del que queremos prácticamente salir. Mi querido Alessandro, ¿en dónde te podemos leer? ¿Dónde podemos buscar tus publicaciones? Ayúdanos a que la gente te siga para continuar con estos análisis. Sí, por supuesto que sí. Siempre me encontrarán mis artículos en Contralínea, también CDP Noticias y, por supuesto, en Global Research. Y también ahorita lo que estoy trabajando, yo pienso que por el final de enero, al más tardar la primera semana de febrero, voy a publicar mi segundo libro, mi segunda obra, que es por supuesto sobre la geopolítica del virus, esto sobre el COVID-19 y lo que viene básicamente a nivel internacional, también las guerras en Oriente Medio y las relaciones con América Latina. Y sugiero, propongo, si los que nos escuchan todavía no saben qué comprar, qué regalar a sus propios queridos en estas fiestas navideñas, les sugiero mi libro desde la estrategia de la atención a la Operación Cóndor, que encontrarán, por supuesto, en Amazon, en tapa blanda, pero también en versión digital, ebook, en un precio muy barato, muy político, accesible a todos. Es un libro de combate que trata básicamente todo lo que fue el papel estratégico del neofascismo italiano, no solo dentro de la estrategia de la atención en los años 60 y 70 del siglo pasado, sino el papel desconocidos aquí en el continente americano que ha tenido estas organizaciones neofascistas paramilitares junto con la CIA dentro de la Operación Cóndor y por supuesto también cómo ha llegado el fascismo histórico, Mussolini, para ser claros, en
nel continente americano, en México, cuando se dio básicamente la cercanía de este barco Italia, pero que hubo básicamente una historia muy interesante, muy importante, emocionantes, épicas por parte de lo que era la revista El Machete, el Partido Comunista Mexicano, pero también esa hermosa anarquía indígena, esos movimientos que era el muralismo, en la lucha de un frente único antifascista que básicamente no permitió la entrada de este barco en el puerto de Veracruz. Obviamente también trató la cuestión del PAN, sus alianzas con el neofascismo italiano, con el fascismo histórico, por supuesto, ¿a través de qué? A través de documentos desclasificados de las mismas organizaciones policiales secretas del fascismo de Mussolini, pero también en el final de la Segunda Guerra Mundial, de todos los procesos, las comisiones de investigación del Senado en Italia y también de los procesos judiciales que destacaron, por supuesto, este papel estratégico como vanguardia de fuego de las organizaciones paramilitares fascistas italianas en el cono sur latinoamericano, pero también aquí en México. Pues te agradecemos mucho, mi querido Alessandro, y acuérdense también que te pueden encontrar en Twitter. ¿Cuál es tu Twitter? Me recuerda, creo que es El Brigantero, si no estoy mal, ¿verdad? @El Brigantero, y en Facebook, Alessandro Pagani. Pues muchísimas gracias, mi querido Alessandro Pagani, historiador, escritor y columnista. Gracias. Un abrazo. Un abrazo de vuelta. Gracias.